Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta ¿Existen realmente los vampiros? El tema de los vampiros está mucho más presente en la actualidad de lo que creemos. Más allá de las historias de Hollywood, leyendas urbanas, culturas antiguas, mitos, hay bastante realidad en esto. El tema es bastante amplio. Tenemos que hablar por un lado paranormal y en cierto punto también con un tema social, la existencia de autodenominados grupos de vampiros que existen como tribus urbanas y por supuesto prácticas de vampirismo en grupos ocultistas, sociedades secretas que estarían involucradas desde hace siglos como parte de su extraña tradición. El tema del vampirismo que las películas han logrado darle un toque de misticismo y elegancia a tal punto de mostrar a los vampiros como seres jóvenes, eternos, hermosos, ricos e inteligentes. Hay muchas referencias en las culturas antiguas, pero en la actualidad, como les comento, hay personas que afirman, según ellos, que no pueden mantener adecuadamente su bienestar físico, mental o espiritual sin ingerir sangre o energía vital de otras personas. Sin alimentarse, según ellos, un vampiro se volvería letárgico, enfermizo o deprimido. Existen dos tipos de vampiros reales, los sanguíneos y los psíquicos. Los vampiros psíquicos se alimentan de la energía de las personas. Puede ser un amigo, un compañero de trabajo o incluso un familiar. En muchos casos ni cuenta se dan de lo que son. Pero al estar en contacto con vampiros psíquicos, muchas personas se sienten mal, drenados, cansados, con sueño o hasta con náuseas. Son personas carentes de empatía y de compasión. Muchos los asocian con personas que se victimizan constantemente, pero también hay otro tipo, los narcisistas, manipuladores, controladores. Pueden establecer relaciones por conveniencia y dejan a un lado a las personas si no cumplen con sus expectativas. Sus características se asemejan a lo que llamamos portales orgánicos y NPCs. También muchas celebridades, líderes religiosos, líderes políticos, podrían ser vampiros energéticos que se alimentan del cariño del público, de las multitudes, por ejemplo en los conciertos. Tengo un video de María Félix donde ella misma confirma que absorbe la energía de sus fans para tener vitalidad. También dentro de los vampiros hay otro grupo que son los vampiros sexuales, que usan a sus parejas para llevarse energía y luego las dejan con vibraciones muy bajas. En las películas hemos visto muchísimas referencias de vampiros, de hecho estoy poniendo algunas imágenes. También tenemos a vampiros sanguíneos y podríamos dividirlos en dos. Las tribus urbanas, personas que consumen sangre como parte de una moda para sentir placer o porque según ellos tienen una necesidad, como una adicción, como si su cuerpo realmente lo necesitara. Dicen que si no la toman se sienten mal, cansados, enfermos. Hay personas de clase media, media alta, con tendencias sadomasoquistas en su mayoría, adolescentes, jóvenes adultos. Hay quienes asumen que son totalmente vampiros, afilan sus dientes, muerden a sus parejas, claro, de común acuerdo, pero dicen que para realizar esta práctica prefieren usar cuchillas y utensilios esterilizados. Beben sangre de donantes voluntarios y la intercambian en sus reuniones. Se pueden confundir con tribus de góticos o dark, aunque no necesariamente es lo mismo. También se considera un tipo de parafilia, ya que en sus prácticas pues también incluyen un tema sexual. Ellos se sienten outsiders, sin embargo están cumpliendo con un rol dentro del sistema. El vampirismo es una de las ventanas de Overton que se están promoviendo en la sociedad, haciendo y normalizando esto para que sea tolerable a la opinión pública. La ventana de Overton es un tipo de manipulación donde se le promueve una idea a la sociedad que en otras circunstancias sería rechazados, pero la promueven a través de llenar las películas, las series, la música con esa idea, de empezar a promover a celebridades que hagan eso
empezar a promover a tribus urbanas, empezar a promover estudios científicos, como lo hemos visto. Hace poco salió un estudio científico donde hacían algunos experimentos con ratones, les inyectaban o les daban a ingerir sangre joven de ratones más jóvenes y ellos mejoraban sus capacidades. Este tipo de cosas es para normalizar pues el vampirismo. También tenemos dentro de los vampiros sanguíneos otro grupo que corresponde obviamente a la élite, a los grupos ocultistas de alto nivel. La élite utiliza la sangre, el adenocromo, como parte de sus rituales para ser más jóvenes. El adenocromo es un compuesto que se genera de manera natural por el organismo, por la sangre, cuando se genera la adrenalina. Cuando estamos asustados, en peligro real, vamos generando muchísima adrenalina. Esa adrenalina se supone que para estos grupos le dan poder especial a la sangre. Y mientras más joven, pues es mejor para ellos. También los grupos ocultistas que veneran pues a entidades bastante oscuras tienen esta práctica, lo hacen en sus formas rituales, no necesariamente tienen que ser de la élite, pero sí personas que hayan sido pues reclutadas para grupos satanistas, luciferianos, etc. Utilizan brebajes realizados con sangre. La práctica del vampirismo está muy extendida, mucho más de lo que creemos. Tiene muchísimas referencias, no hay que olvidar a la famosa Elizabeth Báthory, que fue una aristócrata húngara que pertenecía a una de las familias más poderosas. Sabemos que de Hungría proviene mucho los Illuminatis, entonces ella es como una parte de ellos y ella se bañaba y consumía la sangre para mantenerse joven, o eso decía. Luego tenemos dentro del vampirismo un rubro diferente, que tiene que ver con los seres sobrenaturales. Hay muchas referencias en las culturas antiguas alrededor del mundo, lo que nos hace tomar en serio este tema. Es decir, allá en este punto ya no estamos hablando de personas que voluntariamente ingieren sangre, sino de un mito del vampiro, de otro tipo de seres. Se hizo famoso los vampiros a través de la película de Drácula de Bram Stoker, Vlad el Empalador, un personaje real que fue príncipe de Valaquia, de lo que hoy es Rumania, que por cierto está relacionado con la familia real de Inglaterra. Pero si encontramos muchísimas referencias a lo largo del mundo. En la India existe un ser que desde el siglo II a.C. se llamaba Betala o Baital, que recorría los cementerios y crematorios para tomar posesión de cadáveres y después buscar víctimas para consumir sangre. En China existe la creencia de los Jiangxi, que por lo general eran personas que habían muerto violentamente de manera no natural o que su alma no encontraba reposo porque no había sido enterrado correctamente. Se decía que era una especie de vampiro o zombie, una combinación de ambos. Sus cuerpos no se descomponían del todo y ellos podían caminar, no soportaban el contacto con el sol. Aparecían obviamente en la noche y buscaban sangre. En Rusia también hay leyendas de vampiros tradicionales, se llamaban los upires, que tenían la misma costumbre de aparecer a medianoche, solo que ellos, además de tomar sangre, pues bebían y comían corazones. De forma más antigua, pues tenemos la historia en Mesopotamia, también hay referencias de vampiros, y de un lado un tanto religioso, Lilith, la que supuestamente fuera la primera mujer de Adán. Algunos grupos la consideran un demonio, otros la consideran el primer vampiro. Es un tema de discusión, hay muchas versiones de esto, igual hay personas que no están muy de acuerdo, pero bueno, se considera a Lilith como una de las primeras vampiros que existió, si es que supuestamente existió, y si es que toda esta historia de Adán y Eva fuera realidad o es solamente un mito. En la tradición azteca existen las Tlahuelpuchi, de hecho hice un video sobre eso. Son brujas vampiro, casi en México le llaman más brujas, pero también consumen sangre, sobre todo de personas jóvenes. Se convierten en ave negra o en bolas de fuego. Hay un montón de testimonios de estos seres que siguen apareciendo en la actualidad. Aquí les decimos brujas.
En Inglaterra pues se ha documentado, sobre todo en Europa, muchos lo asociamos con Europa en la Edad Media, había esa creencia tan fuerte que, bueno, hacían entierros especiales. En México, en Guadalajara, en el Panteón de Belén, también hay un caso donde enterraron a un supuesto vampiro y encima pues sembraron un árbol y se cree que si el árbol se cae o se derriba pues el vampiro va a salir. Es una tradición, se llama el árbol del vampiro. Hay un investigador llamado Rev Lionel que ha descubierto más de 11,000 casos que fueron denunciados y documentados por la policía de Inglaterra de fenómenos relacionados con vampirismo desde 1914. En Reino Unido, una historia similar ha sido confirmada por Emil Williams, profesor de psicología en la Universidad de Birmingham, en el norte de Gales, Inglaterra. Él afirma que en el Reino Unido hay una subcultura secreta de más de 15,000 vampiros. Confirma el tema de los informes y agrega que los condados donde más reportes de vampirismo hay está Yorkshire con 615, Londres con 567, Lancaster 511, Essex 475 y Sussex 417. Hay ciertas áreas, según este investigador, en Gran Bretaña que son puntos de acceso a lo sobrenatural y por eso se presentan los casos de vampirismo con mayor frecuencia. ¿Será que los seres humanos son parasitados por entidades oscuras y por eso se alimentan de sangre? ¿Hay una conexión con los reptilianos? ¿Son lo mismo? ¿Son especies distintas? Déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. Si te gustó, dale like, comparte, comenta, suscríbete.